31 de enero del año 2020, Inglaterra por fin llevó a cabo su Brexit. En el videoblog de hoy, yo quería hablar del proyecto europeo. ¿Qué es la Unión Europea y cómo fue construida? Bueno, todo comenzó en 1946 con el discurso famoso de Winston Churchill en el colegio Westminster en Fulton, estado de Missouri, la creación de la Sociedad Franco-Alemana de Carbón y Acero. En 1958 apareció un prototipo de mercado común que incluía Francia, Alemania, Italia y los países de Benelux, Bélgica, País Bajo y Luxemburgo. En 1967 se fusionaron tres comités, la ya mencionada Sociedad de Carbón y Acero, la Comunidad Europea de Energía Nuclear y la Comunidad Económica Europea. En 1973 hubo una crisis energética global que obligó a Gran Bretaña a pasar por el humillante procedimiento de admisión al mercado común. Al mismo tiempo, por aquel lejano 1973, la futura Unión Europea inventó su base ideológica, es decir, el discurso ecológico creado en laboratorio por el Club de Roma. Desde 1985 se creó el espacio Schengen, que suprimieron las fronteras comunes entre los 26 países integrantes de la Unión Europea. La Convención de Schengen se adoptó en el año 1990 y la Convención de Maastricht en 1992, que describió los contornos del espacio de moneda común europea. El territorio incluido en los procesos de integración también creció y la mayor expansión de la Unión Europea se produjo en el año 2004 cuando Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia se unieron a Europa. La Unión Europea moderna no es un imperio, federación, confederación o cualquier otra forma de Estado supranacional. Más bien es un conjunto complejo de acuerdos legales internacionales cuyos signatarios son la mayoría de los países europeos, un cierto marco construido para cualquier formato de vida. La Unión Europea puede entenderse como un caso límite, entre comillas, del Estado de Derecho, un sistema legal que define completamente la economía, la política y la cultura. La Unión Europea es un mercado único para el que existen 4 libertades de circulación: personas, capital, bienes y servicios, pero no puede atribuirse plenamente al modelo económico liberal porque, aunque el mercado paneuropeo es antimonopolio, pero está estrictamente regulado a través de un sistema de cuotas. Para la Unión Europea, la palabra proyecto es la mejor opción en cuanto a una palabra que lo define. En primer lugar, su desarrollo aún no se ha completado ni en amplitud la adquisición de nuevos territorios, ni en profundidad aumentando el grado de integración de las tierras ya cubiertas por la Unión Europea. En segundo lugar, la creación de la Europa Unida o la Unión Europea fue un proceso artificial, teledirigido y con un propósito establecido de principio al fin. El euro había sido concebido como un mecanismo deliberado para imponer la unión política con la que nadie estaba de acuerdo. En otras palabras, cometieron un burdo error al crear el euro para poder en la primera crisis imponer una dictadura política en la forma en que la vemos actualmente. Podemos hablar de al menos 3 ideas completamente diferentes mezcladas en la Unión Europea de hoy. La primera, Unión Europea, tiene un carácter geopolítico e industrial. El sujeto de este proyecto es Alemania. El proyecto en sí puede describirse como el Cuarto Reich. Históricamente, el primer paso hacia la creación de una Europa unida fue el decreto napoleónico sobre el bloqueo continental. El Imperio Británico fue considerado como un enemigo no europeo. La implementación del proyecto condujo a una crisis económica aguda, una guerra fallida con Rusia que terminó con la derrota de las tropas napoleónicas en Borodino, en las afueras de Moscú en 1812, el colapso del imperio bonapartista y su rotura en varios estados, naciones más pequeños.
Después estaba el proyecto Kaiser, los intentos fallidos de la Tercera República Francesa de establecer su hegemonía y finalmente el intento catastrófico de Adolf Hitler. La nueva estrategia alemana tiene en cuanto los errores de los anteriores, pero por lo tanto es de naturaleza pacífica. Esta estrategia está dirigida contra los Estados Unidos y también contra Rusia. Parece mucho más viable que los anteriores, pero es igualmente vulnerable militar, política y económicamente. La segunda estrategia se remonta al Imperio Romano, de hecho la primera y más exitosa experiencia de integración europea. Su creador, el Vaticano, en la persona de Papa Juan Pablo XXIII, uno de los políticos más interesantes en la larga historia de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica siempre ha considerado la integración europea como una unión etnoconfesional de Europa cristiana dirigida primero contra los gentiles, luego contra los musulmanes y finalmente en el siglo XX contra los comunistas. Desafortunadamente para Juan Pablo XXIII, el proceso de pérdida de identidad cristiana por parte de los europeos hoy en día es una realidad y como resultado de lo cual la Unión Europea moderna no adquirió un color confesional y en general de cualquier origen trascendental, incluso con la cultura islámica penetrando activamente en Europa. El tercer proyecto que se ha convertido en una parte integral del proyecto europeo es el proyecto sinarquista. Si recordamos los años 30 y 40 del siglo XX en Francia, vemos que existía un fenómeno llamado sinarquía. El movimiento sinarquista se creó como el contraataque de la oligarquía a la Revolución Americana en los principios del nuevo Estado soberano. Realmente surge durante el periodo de la Revolución Francesa, y las consecuencias del terror jacobino fue el surgimiento del primer movimiento fascista moderno, el de Napoleón Bonaparte, y sinarquismo fue concebido como ese fundamento ideológico del sistema de Bonaparte dictatorial fascista. Durante el siglo XX el sinarquismo era una especie de pantano general en el que surgió el fascismo italiano y nacionalsocialismo alemán y se extendió por todo el territorio europeo. En Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, Holanda y también en Bélgica. Sus miembros eran la élite europea, la gente como Hjalmar Schacht, el banquero de Hitler, la cúpula del Banco Worms, el banco que controlaba el gobierno de Francia en otoño de 1941, digamos Vichy, Banco Lazard, Montagu Norman, el gobernador del Banco de Inglaterra. Los descendientes de los sinarquistas son tipos como Milton Friedman y George Soros. Quieren devolver el poder del Estado-nación a la aristocracia del propósito. Entonces, 3 proyectos y 3 estrategias, 3 formas de avanzar hacia un objetivo o hacia 3 imágenes de pensamiento diferentes del futuro. Vamos a verlo. 3 componentes de la integración europea se dispersan en diferentes direcciones y construyen un futuro diferente. Para equilibrarlos en una sola estructura política se necesita un punto de partida y los adherentes de la Unión Europea lo encontraron en la idea de un Estado de Derecho. Sin embargo, el derecho civil moderno no se parece en nada a los llamados protocolos fractales del futuro hedonista y creativo, es extremadamente no cognitivo. La única área en la que funciona a la perfección es aquella para la que fue creada por aquel tiempo, el campo de los derechos y privilegios feudales y sobre todo la circulación de la propiedad de la tierra. Las fórmulas legales con su terminología arcaica se parecen a las pelucas que llevan los magistrados británicos y no es casualidad que consideran la propiedad intelectual lo que en Alemania se llama Lehnrecht, una especie de ley feudal, aunque no tiene equivalente moderno, abarca lo que uno llamaría hoy derecho público. Dado que el derecho es la base de todas las instituciones políticas europeas, los líderes de la Unión Europea se ven obligados a toda costa a convertir su creación en un Estado de derecho, donde cualquier actividad se lleva a cabo principalmente en el espacio legal y permite una evolución jurídica inequívoca. La ley, como punto de encuentro de un proyecto político, también tiene el inconveniente de que reduce todas las conexiones personales y sociales a medibles y todos los procesos sociales a analíticos. Con el desarrollo de formas de actividad
postindustrial, la participación de los procesos no analíticos en la sociedad está creciendo y como resultado las instituciones legales de la Unión Europea se ven obligadas a introducir más y más regulaciones cada vez más profundas que controlan todos los aspectos de la sociedad. Hoy en día, los imperativos políticos, económicos y sociales en la Unión Europea están estrechamente vinculados con los legales, formando un caparazón ideológico que las élites europeas no pueden rechazar sin causar trastornos graves en una sociedad cada vez más dividida sobre sí mismo. Era de esperar. La verdad descansa sobre la posición suprema del orden de las cosas. La verdadera soberanía no se halla en la opinión de los protofeudalistas disfrazados de iluminados postmodernos, sino en los procesos creativos de la mente humana. La diversidad cultural no es tan solo un sello de calidad que señala el progreso de la humanidad, sino también es una póliza de seguros contra la extinción de una especie. Una vez nacido, el concepto de Estado-nación nunca muere, tan solo espera que los humanos valientes y sanos salgan en su defensa para perfeccionar el concepto. Por tanto, debería ser una fraternidad de naciones soberanas, unidas por el propósito común para la humanidad. Hasta que podemos transportar a la humanidad a la edad de la razón, la historia en realidad va adquiriendo forma no por la voluntad de las masas humanas, sino por un puñado de aquellos que para bien o para mal dirigen el destino de toda la humanidad con manada de vacas de pasto en pasto y también en ocasiones al matadero.